Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un en vivo con Jesús más. Hoy, por ser el Día de la Madre, supongo que pues llegamos tarde a este espacio, perdónenme. Teníamos que estar aquí a las 8 de la noche, pero pues son las casi 8:30, así que perdónenme, pero estamos aquí. Me conecto desde mis datos porque no sé si al hacerlo como desde mi wifi seguramente no tengo la suficiente señal. Pero ¿cómo están? Quiero arrancar repitiendo un poco lo que estaba diciendo ahora. ¿No hay sonido? ¿No me escuchan? Díganme que me escuchan. Díganme que me escuchan, por favor. A mí sí me está saliendo, dice Ruth. Sí, listo. Entonces les estaba diciendo que básicamente este espacio nació hace casi 4 años y lo que queremos es que sin importar donde sea que estés, creemos en un Dios que es tan real que en este momento está en vivo contigo, y por eso este espacio se llama En Vivo con Jesús. Esto es una cita más con Dios que en este Instagram. Así que si hoy es tu primera vez, házmelo saber, levanta la mano, porque Dios quiere hablar a nuestro corazón. El título de hoy lo he llamado El milagro, la transformación. Y para ello quiero que leamos este pasaje que está en Marcos 5. Marcos 5, versículo 25. Y dice así: había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Versículo 28. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Versículo 30. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestó sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Versículo 32. Pero Jesús seguía mirando hacia su alrededor para ver quién lo había hecho, y la mujer, sabiendo que lo había hecho, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, versículo 34, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Vamos a hacer el contexto de esta historia. Esto que acabo de leer, yo la leí en la Nueva Versión Internacional. Esta historia por años a mí me ha gustado mucho y por años ha impactado mi corazón, y quiero como contarles un poco cuál es el trasfondo de esta historia. La Biblia dice que Jesús estaba andando, ¿no?, por la calle, y había una mujer que hace 12 años sufría de hemorragias. Y este pasaje dice que ella había intentado de todo, o sea, que había ido a todos los médicos, que había estado en todos los lugares y que nada le cesaba. Pero me encanta cuando la Biblia dice: pero ella escuchó hablar de Jesús y en ese instante pensó: si tan solo tocara al borde de su manto, seré sana. Y de ahí nace esta canción que hemos escuchado que dice: si tan solo tocara al borde de su manto. Y entonces la Biblia cuenta que esta mujer efectivamente se acerca, toca el borde de su mano y al instante es sana. Y me encanta que la Biblia dice que Jesús pregunta hacia su alrededor a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Y si tus discípulos le dicen: Jesús, pues es que está rodeado de cientos de personas, ¿cómo que quién te ha tocado? Acá hay cientos de personas. Y Jesús dice: no, es que alguien me tocó a propósito. Eso es increíble. Y entonces la Biblia dice que esta mujer sabía que había sido ella, y temblando levanta la mano y le dice: Jesús, Señor Jesús, fui yo quien te tocó. Entonces el versículo 30
dice que Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y me encanta esta historia, porque al final, amigos, ella sabía en su corazón, ella tenía la convicción de que Jesús hacía milagros. Ella tenía clarísimo que si al instante que tocara el borde de su manto iba a quedar sana, y efectivamente así fue. Pero a mí lo que me impresiona de esta historia es que Jesús estaba rodeado de cientos de personas, y cuando siente que poder sale de él, le dice a sus discípulos: no, es que alguien me tocó a propósito. Y eso me hace pensar en una frase que leí esta semana que decía: con tantas millones de voces, Dios reconoce la tuya. Y me hace pensar en eso, porque Dios necesita que cuando tú y yo hagamos una oración, Dios diga: no, yo sé que muchas personas están orando por lo mismo, yo sé que esta es una necesidad en común, pero es que Gina oró a propósito. No, pero es que Pepito Pérez lo hizo de manera intencional. Es que en su corazón encontró la convicción. Porque al final, lo que sucede es que cuando Jesús dice: no, es que alguien lo hizo a propósito, y sus discípulos se ríen y le dicen: Jesús, pero que hay muchas personas. Y él dice: no, es que yo sentí que salió poder de mí cuando alguien se acercó a mí intencionalmente. Eso quiere decir que al final solamente podrá salir poder de Jesús cuando nos podamos acercar de manera intencional. Mi deseo esta noche es que Dios pueda decir: sí, es que Ruth oró a propósito. No, es que Juli lo hizo de manera distinta. No, es que fue evidente su petición. No, es que cuando yo escuché su voz, poder salió de mí. Pero lo que más me gusta de esta historia es que al final dice que esta mujer empieza a temblar y dice: fue pucha, me pillaron. Efectivamente fui yo quien tocó el manto de Jesús. Pues que se acerca y le dice a Jesús: sí, Señor Jesús, fui yo. Me encanta cuando Jesús le dice: hija, ve en paz, porque tu fe te ha sanado. Me encanta. Porque Jesús hace milagros, sí. Porque los puede hacer en un de repente, sí. Pero al final lo único que va a sanar nuestro corazón no es Jesús, sino es nuestra fe en Jesús. Y ella lo sabía. Y por eso cuando Jesús le dice a esta mujer: tu fe te ha sanado, ahí está diciendo: yo lo pude haber hecho, por supuesto, pero jamás lo pude haber hecho sin que tomaras la decisión de creer en que yo podía hacerlo. Si esta mujer se acerca hacia el manto diciendo: voy a tocar el manto a ver qué pasa, no pasa nada. Pero esta mujer, dice la Biblia, que antes de que se acercara pensó: si tan solo tocara el borde de su manto, yo voy a quedar sana. ¿Y qué sucedió? Que tocó el borde de su manto y fue sana. Y Jesús dijo: hey, alguien lo hizo de manera intencional. ¿Quién fue? Jesús, fui yo. Tu fe en mí te ha sanado, ve en paz. Eso es lo que Dios quiere decirnos. No importa que creamos en un Jesús que hace milagros. No importa si creemos que Jesús sana el cáncer. No importa si creemos que Jesús nos puede dar para un par de zapatos. No importa si al final la fe en Jesús no la tenemos. No podemos andar por la vida haciendo oraciones: es que voy a hacer esta oración por si al caso, por si Dios me escucha. No, la Biblia dice que entre millones de voces Dios reconoce la tuya. Y necesitamos ser como esta mujer de flujo de sangre, que fue tan intencional que Jesús tuvo que detenerse en el camino y preguntarle a sus discípulos: hey, ¿quién me tocó? Y mi oración hoy es que Dios pueda hacer una pausa en este momento y decir: alguien está haciendo una oración de manera intencional. Alguien quiere entregarme su vida. ¿Quién es? Levanta la mano. Y que esa persona pueda levantar la mano. Y Jesús hoy pueda verte y decirte: sé libre de eso que te tiene cautivo, porque tu fe en mí te ha sanado. Porque Jesús no dijo: yo te he sanado. Dijo: tu fe en mí te ha sanado. Y lo único que puede sanarnos es la fe en Jesús. Pero necesitamos de manera evidente correr a Dios para que luego, cuando Él nos haga la pregunta, podamos levantar la mano y decir: sí, Jesús, fui yo y te necesito. Este live se llama
el milagro de la transformación, porque desde el año pasado, como desde octubre, entré a una oración en mi iglesia, que es el lugar de su presencia, la iglesia a la que asisto. Y ese jueves que entré a esa oración, cuando salí, como que fui a tomar un café con un amigo, y durante esa oración, como que la única palabra que estuvo en mi cabeza fue la palabra transformación. Y yo salí de esa oración y me fui a tomar un café con este amigo y me dice: oye, no sé por qué, pero Dios me dijo así como, pero Dios me dijo que te entregara esto. Entonces yo lo abrí y era un folleto, y el folleto tenía como título La transformación. Y yo dije, esto no es cierto. Y recién él me lo entregó, yo me puse a llorar y le dije: tú no logras imaginar, pero esta ha sido la única palabra que yo he tenido en mente en toda la oración. Y era como un folleto que hablaba de las cosas que necesitábamos hacer para que Dios transformara nuestro corazón. Y en eso estaba que, por supuesto, pudiéramos decirle al Espíritu Santo todos los días: queremos parecernos más a ti, ¿no? Queremos pensar más como tú piensas, queremos ver como tú ves, queremos hacer las cosas como tú las harías. Y que todo el tiempo estuviéramos en pro de parecernos más a Dios. Y entonces en ese momento pensé: yo necesito un milagro. Y el milagro de mi vida es el milagro de la transformación. Yo necesito ser como esta mujer que corrió y que apenas escuchó de Jesús, sabía que al instante iba a ser sana. Yo sabía que yo necesitaba ser transformada esa mañana. Y desde entonces, desde octubre hasta ahora que estamos en mayo, o sea, como 6-7 meses, esa ha sido constantemente la oración de Dios, que yo pueda experimentar el milagro de la transformación. Porque nos acostumbramos a eso, a que el milagro es que fuimos sanos del cáncer, que fuimos sanos de una gran enfermedad, que Dios dio el gran trabajo, que Dios trajo provisión para este proyecto, o lo que sea enorme. Pero al final lo más importante es que Dios pueda transformar nuestro corazón. Y eso es un milagro. Porque los milagros es todo aquello suceso que ocurre de manera sobrenatural, que tú y yo no podríamos hacer jamás. Y por más de que quisiera parecerme más a Jesús, o por más de que quisiera tomar las mejores decisiones, jamás podría hacerlo sola. Y por eso necesitamos de Jesús. Y por eso, en el momento en el que decimos que se haga tu voluntad y no la mía, al que se haga su voluntad, eso es un milagro. Porque jamás podríamos hacerlo tú y yo. Eso solamente ocurre de manera sobrenatural. Entonces este live se llama El milagro de la transformación, porque al principio quería como contarles esta historia de esta mujer, ¿no? Que corre hacia Jesús y dice: quiero ser sana. Y Jesús la mira temblando y le dice: tranquila, hija, tu fe en mí te ha sanado, ve en paz. De la misma manera, hoy Dios nos quiere invitar a que podamos decirle: yo necesito que hagas un milagro. Y por supuesto, necesitamos un milagro financiero, necesitamos un milagro familiar, necesitamos un milagro en la sanidad, necesitamos un milagro en un proyecto, necesitamos un milagro en una relación. Pero por encima de todos esos milagros, Jesús, lo que más necesitamos es que puedas de verdad cambiar y transformar nuestro corazón. Porque si nuestro corazón sigue pensando en las cosas de este mundo, jamás podremos ver lo que tú sí ves. Entonces hoy quisiera invitarte a que, independientemente de la situación en la que estés, a que independientemente de la crisis, de la desesperanza que pueda traer el que necesites que Dios responda a tu oración, que por encima de cualquier deseo, hoy podamos decirle a Dios: si hay algo que necesito, Dios, es que transformes mi corazón. Porque si no transformas mi corazón, de nada sirve que sanes el cáncer, de nada sirve que traigas provisión, de nada sirve que me des este sueño, de nada, porque entonces mi corazón va a estar lejos de ti. Pero yo necesito que mi corazón piense más en ti que en mí. Y conforme mi corazón es transformado, y conforme lo que siento, lo que creo y lo que pienso está conforme a tu voluntad, el resto de milagros evidentes como eso, como la provisión, como la enfermedad, pues va a ser bienvenido. Pero de nada sirve que me des eso si en mi corazón no hay una sanidad. Entonces hoy quiero invitarlos a que podamos ser como esta mujer que en efecto
recién escuchó de Jesús, sabía que Jesús iba a ser su única solución. Ella sabía que ya había probado todos los médicos, ella sabía que había ido a cualquier lugar, ella sabía que ya no había esperanza. Pero recién ella supo que había un Jesús que sanaba. Ella dijo, al instante en el que yo lo toque, voy a ser sana. Y al instante que lo tocó, fue sana. Y de la misma manera quiero que pienses hoy que el Jesús en el que creemos, que el Jesús del que predicamos, el Jesús del que escuchamos, es tan real como el aire que respiramos, que al final lo único que necesitamos es tener convicción en nuestro corazón de que la oración que vamos a hacer no es una oración para el techo, no es una oración en el aire, es una oración en donde Jesús hace una pausa y dice, espérense, alguien lo está haciendo a propósito. ¿Quién es? Y que podamos levantar la mano y decir, soy yo y te necesito. Y sí, te necesito en mi vida, te necesito en esta relación, te necesito porque no puedo más con esto. Pero antes que eso necesito que cambies mi corazón. Porque si mi corazón sigue siendo el mismo, no tendrá sentido que puedas hacer otro tipo de milagros. Así que con eso quiero invitarte ahí a que puedas cerrar los ojos y que podamos hacer una oración. Y si tampoco nunca lo has hecho, no pasa nada, perfecto. Orar es simplemente hablar con Dios, y cerramos los ojos no porque sea algo místico, sino simplemente porque es una manera mucho más sencilla de poder imaginarnos a Dios. Entonces ahí con los ojos cerrados quiero invitarte a que podamos orar. Señor Jesús, hoy reconocemos que necesitamos un milagro. Hoy reconocemos que esta área de mi vida está cada vez peor. Hoy reconocemos que ha sido difícil. Hoy reconocemos que pareciera que nuestra oración no cruza el techo. Hoy reconocemos que es difícil creer en un Dios que hace milagros. Sin embargo, así como esta mujer al instante en el que supo que tú venías, supo que podría ser sana, hoy te queremos pedir que esa convicción en nuestro corazón llegue. Pero por sobre todo, Jesús, hoy queremos pedirte que si la convicción no llega, podamos tomar la decisión de tenerla. Y podamos decir, aunque no te sienta, aunque no te vea, aunque no sea evidente, yo creo. Y ahí donde usted está, quiero invitarlo a que en un susurro le pueda decir a Dios cuál es su necesidad, en la que hoy toma la decisión de decirle a Dios, yo creo en ti. Pero entonces, Jesús, sabemos que aunque hoy tomamos la decisión en nuestro corazón de creerte, queremos pedirte que por encima de esa situación y que por encima de lo difícil que ha sido, puedas transformar nuestro corazón. Porque si nuestro corazón no está alineado a lo que piensas o a lo que sientes, de nada sirve que entregues este milagro. Y este es un milagro porque no podemos hacerlo solos, porque te necesitamos, y eso es evidente. Y hoy queremos pedirte que en ese milagro, en la transformación, que de verdad podamos tener la convicción en nuestro corazón, que aun si es difícil tomar una decisión, podamos tomarla porque caminamos de tu lado. Que aun si es difícil decirle adiós a algo a lo que nos hemos acostumbrado como un hábito pecaminoso, que hoy tomemos la decisión y la convicción en nuestro corazón de hacerlo. El milagro de la transformación, Dios, es ese milagro que nos lleva a tener el fruto del Espíritu Santo, a que nos lleva a ser generosos, que nos lleva a ser compasivos, que nos lleva a perdonar aún lo que es imperdonable, lo que nos lleva a tener gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Eso queremos, Jesús.
que sea tan evidente la transformación, que podamos hacer cosas que jamás creímos que podíamos hacer, como perdonar lo que creímos que no íbamos a poder perdonar nunca. Y en el milagro de la transformación, Dios, lo que queremos es que tú vuelvas a tu trono, y es que vuelvas a estar en ese lugar en el que anhelamos que estés, porque hemos estado en ese trono durante mucho tiempo y las decisiones no han salido como queremos, simplemente porque solamente tú puedes hacer que un milagro ocurra de manera sobrenatural. Y antes de entregarte la área que ha sido difícil, y antes de pensar en que puedes hacer un milagro en medio de esta situación, lo que más nos interesa hoy es que puedas agarrar nuestro corazón y hacer un milagro en él. Porque solo entonces, cuando nos puedas mirar a los ojos y decir quién oró, quién me tocó, quién fue evidente, quién lo hizo a propósito, podamos levantar la mano y decir: fuimos nosotros, Dios. Y que puedas mirarnos a los ojos y decirnos, tu fe en mí te ha sanado. Tu fe en mí te ha sanado. Porque yo podía haberlo hecho, sí. Porque yo hago milagros, sí. Pero solo tu fe en mí te sana. Y hoy te entregamos eso, te entregamos nuestra petición, nuestro milagro, nuestro corazón, creyendo que lo mejor está por venir. Amén. Tremendo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Este espacio ocurre todos los domingos a las 8 p.m. en este Instagram, así que nos vemos el próximo domingo a las 8 p.m. por aquí. Recuerden que pueden usar como el numeral En Vivo con Jesús y @Gina Parra en Twitter o aquí en Instagram, y yo voy a estar reposteando como todas las personas que quieran compartir de pronto alguna frase o algún versículo o lo que sea de lo que haya sucedido en este espacio, porque al final lo que buscamos con este espacio es hacer más famoso el nombre de Jesús. Y si compartimos a otros lo que Dios hace aquí, pues podremos llegar a más personas, que al final ese es nuestro llamado: ir y hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, gracias por sus comentarios, por sus palabras lindas, por estar aquí, por la espera, por soportar que arrancáramos tan tarde. Oro para que esta sea una semana en la que Dios haga milagros, por supuesto, pero que ustedes puedan en su corazón tomar la convicción de que Dios transforme sus vidas. Me preguntan que si voy a guardar este live. Sí, lo voy a guardar. Aquí quedan siempre todos los En Vivos con Jesús, no solamente este, sino el de todos los domingos, en una serie que hemos llamado como En Vivo con Jesús, en los lives de este Instagram. Entonces, bueno, nada, nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.